Es cierto, admitió el señor Thomas, que volvía a tener las bermudas caídas. Me alegro de que hayan venido a vigilar la casa, dijo el segundo poli. Luego él y el otro nos estrecharon la mano a mamá y a Liz y a mí, y acto seguido se encaminaron por el sendero de grava hasta la pequeña construcción verde en la que había muerto el señor Thomas. Tiempo después me enteré de que un montón de escritores morían sentados a su mesa. Debía de ser una ocupación de alto riesgo. Vámonos, campeón, dijo Liz, tratando de cogerme de la mano, pero no se lo permití. Esperadme un segundo ahí donde la piscina, dije, las dos. ¿Por qué? Preguntó mamá. Miré a mi madre con una cara que no recordaba haberle puesto nunca, como si fuera estúpida. Y es que en ese momento pensaba que estaba comportándose como una estúpida, además de como una maleducada de cojones. No solo ella, las dos. Porque tú has conseguido lo que buscabas, pero yo necesito darle las gracias. Dios mío, mamá volvió a darse una palmada en la frente. ¿En qué estaba pensando? Gracias, Regis. Muchísimas gracias. Mamá había dirigido su gracias a un parterre, así que la agarré del brazo y la orienté. Está por aquí, mamá. Volvió a decir gracias, a lo cual el señor Thomas no respondió. Parecía traerle sin cuidado, pero luego se encaminó hacia la piscina vacía, donde Liz esperaba fumando otro cigarrillo. En realidad no hacía falta ningún tipo de agradecimiento. Para entonces sabía que a los muertos esas cosas les importaban un bledo, pero de todos modos se lo agradecí. Era una cuestión de educación, además quería pedirle un favor. La amiga de mamá, dije. ¿Liz? El señor Thomas no respondió, aunque miró hacia ella. Todavía no está convencida de que puedo verlo y creo que me lo invento. O sea, ¿sabe que hay algo raro? Porque ningún niño sería capaz de inventarse esa historia. Por cierto, me ha encantado lo que le pasa a George Threadgill. Gracias, no se merecía nada mejor. Pero lo rumiará y al final lo retorcerá para que encaje en la explicación que más le convenga. Lo racionalizará. Si es así como se llama, así es. Bueno, ¿puedo mostrarle de alguna manera que está usted aquí? Estaba acordándome del señor Burkett, que se había rascado la mejilla cuando su mujer le dio un beso. No lo sé, Jimmy. ¿Tienes alguna idea de qué me aguarda ahora? Lo siento, señor Thomas, ni idea. Tendré que averiguarlo yo mismo, supongo. Echó a andar hacia la piscina en la que nunca volvería a nadar. Alguien la llenaría cuando llegara el buen tiempo, pero él habría desaparecido mucho antes. Mamá y Liz estaban hablando en voz baja, compartiendo el cigarrillo. Una de las cosas que no me gustaban de Liz era que mi madre había vuelto a fumar por su culpa. Solo un poco y solo con ella, pero aún así. El señor Thomas se plantó delante de Liz, respiró hondo y sopló. Aunque Liz no tenía flequillo, llevaba el pelo recogido en una coleta, bien apretado. Frunció los ojos como cuando una ráfaga de viento te azotea en la cara y retrocedió. Se habría caído en la piscina, creo, si mamá no la hubiera agarrado. ¿Lo has notado? Una pregunta estúpida, pues claro que lo había notado. Eso ha sido el señor Thomas, que ya se alejaba de nosotros y regresaba a su estudio. Gracias de nuevo, señor Thomas, grité. No se giró aunque levantó una mano a modo de despedida, antes de volver a metérsela en el bolsillo de las bermudas. Obtuve una excelente vista de su hucha de fontanero, es lo que decía mamá cuando veía a un tío con vaqueros de tiro bajo. Y si te parece demasiada información, se siente. Le habíamos obligado a contarnos, en una hora, una historia cuya concepción había dedicado meses de reflexión. No podía negarse y quizás por ello se había ganado el derecho a enseñarnos el culo. Por supuesto, yo fui el único que pudo verlo. Ha llegado el momento de hablar de Liz Dutton, así que fíjate bien en esto, fíjate bien en ella. Medía algo menos de 1,70 m, a la altura de mamá. Llevaba el pelo negro por los hombros. Eso cuando no se lo recogía en la coleta reglamentaria. Y tenía lo que algunos chicos de mi clase de cuarto llamarían, como si supieran de lo que hablaban, un cuerpazo de escándalo. Tenía una bonita sonrisa y unos ojos grises que normalmente se mostraban cálidos. Menos cuando se enfadaba, claro, porque entonces aquellos ojos grises se volvían tan fríos como un día de aguanieve de noviembre. Me caía bien porque sabía ser amable, como cuando tenía la boca y la garganta secas, y me dio lo que le quedaba de la Coca-Cola del Burger King sin necesidad de pedírselo.
Mi madre estaba absorta en los pormenores del último libro no escrito del señor Thomas. Además, a veces me regalaba un coche Matchbox para engrosar mi creciente colección y en alguna que otra ocasión se arrodillaba en el suelo a mi lado y jugábamos juntos. A veces me daba un abrazo y me revolvía el pelo. A veces me hacía cosquillas hasta que le gritaba que parara o me mearía encima, lo que ella llamaba regar los gallumbos. No me caía bien porque a veces, sobre todo después del viaje a Colston Cottage, levantaba la mirada y la pillaba estudiándome como un bicho en un portaobjetos. La calidez de sus ojos se disipaba entonces. Otras veces me reprochaba que tuviera el cuarto como una leonera, lo que, para ser justos, era cierto, aunque a mi madre no parecía importarle. Me hace daño la vista, decía Liz. Oh, ¿es que piensas vivir así toda tu vida, Jamie? También consideraba que era demasiado mayor para tener una luz de noche, pero mi madre puso fin a esa discusión diciendo: no lo presiones, Liz, ya renunciará a ella cuando esté listo. Lo más importante, me había robado buena parte del cariño y la atención que me daba mi madre. Mucho después, cuando leí alguna de las teorías de Freud, en una clase de psicología de segundo, se me ocurrió que de pequeño había tenido una clásica fijación materna y que veía a Liz como una rival. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por supuesto que estaba celoso, y existía un buen motivo para ello. No tenía padre, no sabía ni quién cojones era, porque mi madre no hablaba de él. Después me enteré de que también para ello existía un buen motivo, pero en esa época lo único que sabía era que formábamos un equipo. Un tú y yo contra el mundo, Jamie. Hasta que apareció Liz, sobra decir. Y acuérdate de esto, tampoco es que antes de Liz disfrutara mucho de la compañía de mamá, porque ella estaba demasiado ocupada en intentar salvar la agencia después de que James Mackenzie, como detestaba que compartiéramos nombre, los odiara a ella y al tío Harry. Mamá siempre estaba escarbando en busca de una mina de oro en la pila de manuscritos no solicitados, esperando descubrir a otra Jane Reynolds. He de decir que mis sentimientos de simpatía y antipatía estaban más o menos empatados el día que visitamos Colston Cottage, aunque la simpatía llevaba una ligera ventaja por al menos 4 razones. Los coches y camiones Matchbox no eran para hacerles asco. Me divertía y me encontraba a gusto cuando me acomodaba entre ellas en el sofá a ver The Big Bang Theory. Quería que quien le gustara a mi madre me gustara a mí. Liz la hacía feliz. Después, aquí está otra vez, no tanto. El día de Navidad de ese año fue una pasada. Las dos me hicieron regalos muy chulos y comimos en el Chinese Tuxedo temprano, antes de que Liz tuviera que irse a trabajar. Porque, como decía, el crimen no descansa en vacaciones. Así que mamá y yo hicimos una visita a nuestro antiguo edificio de Park Avenue. Mamá había mantenido el contacto con el señor Burkett después de que nos mudáramos y a veces nos juntábamos los tres. Porque está solo, dijo ella. Pero también porque Jamie. Porque nos cae bien, respondí yo. Y era cierto. Celebramos la cena de Navidad en su apartamento. Sándwiches de pavo con salsa de arándanos de Savars. Porque su hija estaba en la costa oeste y no pudo regresar. Me enteré de más cosas al respecto después. Y sí, porque nos caía bien. Como ya te he dicho, el señor Burkett era en realidad el profesor Burkett. Ya emerito, lo que, según entendía, significaba que estaba retirado, pero que aún le permitían frecuentar la universidad y dar clases esporádicas de su especialidad súper erudita, literatura inglesa y europea. Una vez cometí el error de llamarla lite y me corrigió diciendo que lite era o un pleito o el subyuntivo del verbo litar. Pero bueno, aún sin relleno y con zanahorias como única verdura, disfrutamos de una buena comida y al acabar hubo más regalos. Yo le di al señor Burkett una bola de nieve para su colección. Después me enteré de que la colección era de su mujer, pero él la admiró, me dio las gracias y la colocó en la repisa de la chimenea con las otras. Mamá le había comprado un tocho titulado Nuevo Sherlock Holmes anotado, porque cuando todavía trabajaba a tiempo completo había impartido un curso llamado Misterios y Elementos Góticos en las obras de ficción inglesas. Él le dio a mamá un relicario que decía que había pertenecido a su mujer. Mamá protestó y dijo que debería guardarlo para su hija, pero el señor Burkett dijo que Siobhan se había quedado con todas las joyas buenas de Mona y además, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Lo que imagino que significa que si su hija, cuyo nombre me había sonado como Siobhan, no se molestaba en venir al este, podía irse a soplar gaitas. Yo opinaba más o menos lo mismo, porque quién sabía cuántas navidades más podrían pasar juntos. Ese hombre era más viejo que Dios. Aparte, yo sentía cierta habilidad por los padres, a falta de uno. Sé que dicen que no se puede añorar lo que no se ha tenido nunca, y hay parte de verdad en ello. Pero sabía que añoraba algo. El regalo del señor Burkett para mí también era un libro. Se titulaba 20 cuentos de hadas íntegros y sin expurgar. ¿Sabes qué significa sin expurgar, Jamie?, preguntó. De formación profesional, supongo. Negué con la cabeza. ¿Qué crees tú? Se inclinó hacia adelante apoyando las manos, grandes y llenas de nudos.